presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 6 de diciembre. Morando en la tierra. La restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda obra. La sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. La importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús, el que vino del cielo para ser nuestro ejemplo y maestro. Pasó 30 años formando parte de una familia en Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de esos 30 años. Durante ellos no hubo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbres que siguieran con ansias los pasos del Señor o que prestaran oídos a sus palabras. Y no obstante, durante todos esos años, el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad, al amparo del humilde hogar, participando de las experiencias de nuestra suerte común. Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Durante todos esos años de retiro, la vida del Señor fluyó en raudales de simpatía y servicio. Su desprendimiento y su paciencia, su valor y su fidelidad, su resistencia a la tentación, su paz inagotable y su dulce gozo eran una inspiración continua. Traía consigo al hogar un ambiente puro y dulce, y su vida fue como levadura activa entre los elementos de la sociedad. Nadie decía que había hecho un milagro, y sin embargo emanaba de él virtud, el poder restaurador y vivificante del amor que fluía hacia los tentados, los enfermos y los desalentados. Desde tierna edad servía directamente a los demás, de modo que cuando inició su ministerio público, muchos le oyeron gozosos. Los primeros años de la vida del Salvador son más que un ejemplo para la juventud. Son una lección y deberían alentar a todos los padres. Los deberes para con la familia y para con los vecinos constituyen el primer campo de acción de los que quieran empeñarse en la elevación moral de sus semejantes. No hay campo de acción más importante que el señalado a los fundadores y protectores del hogar. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de los padres y madres. El Ministerio de Curación, páginas 269 y 270. La misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar cristiano ha de ser lección objetiva que ponga de relieve la excelencia de los verdaderos principios de la vida. Mucho más poderosa que cualquier sermón predicado es la influencia de un verdadero hogar en los corazones y las vidas de los hombres. Al salir de semejante hogar paterno, los jóvenes enseñarán las lecciones que en él hayan aprendido. De este modo, penetrarán en otros hogares principios más nobles de vida, y una influencia regeneradora obrará en la sociedad. La fe por la cual vivo, 29 de septiembre, página 280. Domingo 7 de diciembre. Compromiso. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que,
Hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Todos deberían aprender su lección de esto, en el sentido de que son individualmente responsables ante Dios. Si aman a Dios con todo el corazón, serán sabios para la salvación, harán su voluntad, y su luz siempre será su gloria, y no se apagará porque reconocen, temen y sirven a su Señor. La solemne obra que recae sobre cada ser consiste en considerar que es siervo de Jesucristo, solemnemente comprometido por sus votos bautismales a vestirse de la justicia de Cristo. ¿Seguiremos el ejemplo viviente del Señor Jesucristo? Se me ha instruido que cada creyente deba velar en oración para que no fracase en la batalla de la vida cristiana. Cada alma debiera buscar diariamente al Señor con un ferviente propósito de mañana, de tarde y de noche, para que la mente se espacie en la palabra de Dios con el fin de comprender sus requerimientos. El asunto más importante consiste en servir al Señor con corazón indiviso y tratar de ser con el corazón y la mente propiedad del Señor. Todos los que acudan al Salvador en procura de consejo recibirán la ayuda que necesitan, si vienen humildemente y se aferran con firmeza de esta promesa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Levante las normas, mi hermano, comenzando con una entrega completa y continuando con la sencilla obediencia a todos los mandamientos del Señor, de acuerdo con sus directivas especiales. No se debe descuidar ninguna de las cosas importantes especificadas en su palabra. Cada día con Dios, 29 de abril, página 126. Lunes, 8 de diciembre. Acusaciones. Las 2,5 tribus habían cometido un error al llevar a cabo sin explicación alguna un acto susceptible de tan graves sospechas. Los embajadores, dando por sentado que sus hermanos eran culpables, les dirigieron reproches mordaces, los acusaron de rebelarse contra Dios y los invitaron a recordar cómo habían caído castigos sobre Israel por haberse juntado con Baal Peor. En nombre de todo Israel, Finés manifestó a los hijos de Gad y de Rubén que si no querían vivir en aquella tierra sin altar para el sacrificio, se les daba la bienvenida para que participaran en los bienes y privilegios de sus hermanos al otro lado del río. En contestación, los acusados explicaron que el altar que habían erigido no era para ofrecer sacrificios, sino sencillamente para atestiguar que, a pesar de estar separados por el río, tenían la misma fe que sus hermanos de Canaán. Habían temido que en algún tiempo futuro podría suceder que sus hijos fuesen excluidos del tabernáculo, como quienes no tuviesen parte en Israel. Entonces, este altar, erigido de conformidad con el modelo del altar de Jehová en Silo, atestiguaría que los fundadores y constructores de él adoraban también al Dios viviente. Con gran regocijo los embajadores aceptaron esta explicación y enseguida se volvieron para llevar las buenas noticias a los que los habían enviado. Toda idea de guerra fue desechada, y el pueblo unido se regocijó y alabó a Dios. Los hijos de Gad y de Rubén grabaron entonces en su altar una inscripción que indicaba el objeto para el cual había sido erigido, y dijeron: porque es testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. Así, procuraron evitar futuras interpretaciones erróneas y eliminar cuanto pudiera ser causa de tentación. Cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpretación errónea, hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia. ¿Qué resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir? Las 10 tribus recordaban cómo, en el caso de Acán, Dios había reprendido la falta de vigilancia para descubrir los pecados que existían entre ellas. Ahora, habían decidido obrar rápida y seriamente, pero al tratar de evitar su primer error, habían llegado al extremo opuesto.
En vez de hacer una investigación cortés para averiguar los hechos del caso, se habían presentado a sus hermanos con censuras y condenación. Si los hombres de Gad y de Rubén hubieran respondido animados del mismo espíritu, la guerra habría sido el resultado. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 555 a 557. Martes 9 de diciembre. Perseguidos por el pasado. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Baal Peor. Véase Números 25. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalit se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer. Los separaron de Dios. Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos, y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo, y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo, y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Mientras lloraba así ante Dios a la puerta del tabernáculo, y la plaga aún hacía su obra de exterminio, y los magistrados ejecutaban su terrible comisión, Zimri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento, acompañado de una ramera madianita, princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osado o tercamente. Embriagado de vino, Zimri publicó su pecado como Sodoma, y se enorgulleció de lo que debiera haberle avergonzado. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar, e implorando al Señor que perdonara a su pueblo y que no entregara su heredad al oprobio. Cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Dios y se burlara de los jueces de la nación, Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de entre la congregación y haciendo una lanza, fue tras el varón de Israel a la tienda y lo mató a él y a la mujer.
Así se detuvo la plaga y el sacerdote que había ejecutado el juicio divino fue honrado ante Israel, y el sacerdocio le fue confirmado a él y a su casa para siempre. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 484 a 486. Miércoles 10 de diciembre. Una respuesta amable. La vida es una disciplina. Mientras esté en el mundo, el creyente arrostrará influencias adversas. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellos con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón y de que fluye la savia de la vid viviente por los pámpanos. En esta vida, estamos en la escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. En el día del ajuste final de cuentas, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar, eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Debemos alcanzar una alta norma si queremos ser hijos de Dios, nobles, puros, santos y sin mancha. La poda es necesaria si queremos alcanzar esta norma. ¿Cómo se lograría esta poda si no hubiese dificultades que arrostrar? Ni obstáculos que superar, ni nada que exigiese paciencia y tolerancia. Estas pruebas no son las bendiciones más pequeñas de nuestra vida. Están destinadas a inspirarnos la resolución de obtener éxito. Debemos emplearlas como medios divinos para ganar victorias decisivas sobre nosotros mismos, en vez de permitir que nos estorben, opriman y destruyan. El carácter será probado. Cristo se revelará en nosotros si somos verdaderamente pámpanos de la vid viviente. Seremos pacientes, bondadosos y tolerantes, alegres en medio de las inquietudes e irritaciones. Día tras día y año tras año venceremos al yo y creceremos en un noble heroísmo. Esta es la tarea que nos ha sido dada, pero no puede realizarse sin ayuda continua de Jesús, decisión resuelta, propósito inquebrantable, vigilancia continua y oración incesante. Cada uno tiene una batalla personal que pelear. Cada uno debe abrirse paso entre luchas y desalientos. Los que se niegan a luchar pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Nadie, ni siquiera Dios, puede llevarnos al cielo a menos que hagamos de nuestra parte el esfuerzo necesario. Debemos enriquecer nuestra vida con rasgos de belleza. Debemos extirpar los rasgos naturales desagradables que nos hacen diferentes de Jesús. Aunque Dios obra en nosotros para querer y hacer su beneplácito, debemos obrar en armonía con Él. La religión de Cristo transforma el corazón, dota de ánimo celestial al hombre de ánimo mundanal. Bajo su influencia, el egoísta se vuelve abnegado porque tal es el carácter de Cristo. El deshonesto y maquinador se vuelve de tal manera íntegro que viene a ser su segunda naturaleza, hacer a otros como quisiera que otros hiciesen con él. El disoluto queda transformado de la impureza a la pureza. Adquiere buenos hábitos porque el Evangelio de Cristo llegó a ser para él un sabor de vida para vida. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 323 y 324. Jueves 11 de diciembre. Resolución de conflictos. ¿En dónde están aquellos que no escatiman o miden su amante labor por su maestro? ¿Quiénes son los que están luchando por apaciguar toda disensión en la iglesia siendo pacificadores en el nombre de Cristo? ¿Quiénes son los que están buscando contestar la oración de Jesús para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí? Que lleguen a ser perfectamente unidos para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí? ¿Puede nuestro Señor hablar estas palabras tan amables, tan llenas de significado acerca de las iglesias en su presente estado de amor enfermizo, de disensión y pruebas triviales, iglesias que llaman a los ministros de su trabajo importante para venir a arreglar sus pequeñas dificultades creadas por ellos mismos, mostrando así que no tienen una conexión con Dios? No. Los miembros de la iglesia deben llegar a la unidad, y para poder hacer esto deben tener menos del yo y más de Jesús. Deben aprender de Cristo. Deben ser mansos y humildes de corazón. Su orgullo y egoísmo deben morir. Entonces, sus montañas de dificultades serán reducidas a un grano de arena. El Ministerio Pastoral, páginas 305 y 306. Nunca ponga en tela de juicio los motivos de sus hermanos, pues como usted los juzgue, Dios ha declarado que usted será juzgado. Abra su corazón a la bondad, a los alegres rayos del sol de justicia. Fomente pensamientos bondadosos y santas afecciones. Cultive el hábito de hablar bien de su prójimo. No permita que el orgullo o la justicia propia le evite hacer una confesión franca y completa de sus malos actos. Si no ama a aquellos por los cuales Cristo murió, no tiene un amor genuino por Cristo, y su adoración será como una ofrenda manchada ante Dios. Si atesora pensamientos indignos, juzgando mal a sus hermanos y sospechando mal de ellos, Dios no escuchará sus oraciones llenas de suficiencia y exaltación propias. Cuando acude a aquellos que usted piensa que están actuando mal, debe tener un espíritu de mansedumbre, de bondad, y estar lleno de misericordia y buenos frutos. No muestre parcialidad a una persona y descuide a otros de sus hermanos porque no congenian con usted. Tenga cuidado de no tratar bruscamente a quien usted piensa que han cometido errores, mientras que a otros, más culpables y merecedores de más reprensión que deberían ser severamente censurados por su conducta anticristiana, los apoye y los trate como amigos. El Ministerio Pastoral, página 306. Viernes 12 de diciembre, para estudiar y meditar. Recibiréis poder. Fraternidad, 19 de marzo, página 89. Ser semejante a Jesús. Ricas bendiciones de un sábado de descanso para la tierra. 24 de agosto, página 243. Nota Selena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.